Estamos viendo cómo llevar cautivos todos los pensamientos al Señor. Tenemos que ir llenando nuestra mente, renovando nuestra mente, aplicando los principios de la palabra del Señor. Estamos viendo la historia de Marcos. Vimos que él fue a un retiro de evangelización, pasó un año de oro, pero cuando él empezó a leer libros en donde se hacía hincapié al sufrimiento que hay en el mundo y la responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos de ayudar a esta clase de personas necesitadas, dice que de repente Marcos se dio cuenta de que el mundo era más complicado de lo que hasta entonces se había dado cuenta, y lo complejo de existir en este mundo así tan difícil lo espantaba mucho. Dice que cuando las cosas marchaban en forma sencilla y sin confusiones, Marcos podía soportarlas, pero que cuando algo complicado sucedía en la vida de él y se salía de control, Marcos se odiaba por ser tan débil y no poder manejar esa situación. Dice que Marcos se estaba preparando para ser un coordinador de una comunidad, pues él creía que Dios le había llamado a ser un evangelista con el fin de llevar a otros el mensaje de amor de Jesús. Sin embargo, dice que él se sentía enojado con la parroquia y con los sacerdotes, porque Marcos creía que la mayoría de los sermones que ellos daban tenían el propósito de hacer sentir culpable a la gente. Dice que cada domingo Marcos salía de la iglesia con tal sentimiento de culpa que le tomaba toda la semana para salir de esa depresión que le causaban esos sermones, en donde él siempre se sentía culpable. Dice que Marcos tuvo que pasar horas y horas de rodillas pidiendo que Dios le perdonara su falta de compasión por los demás. Y mientras tanto, llegaba el siguiente fin de semana y debía volver a la iglesia para escuchar otro sermón y así empezar de nuevo ese círculo vicioso de sentirse deprimido, culpándose, arrepintiéndose por su falta de compasión. Y dice que también en sus estudios de Sagrada Escritura, Marcos se sentía acusado por todos sus profesores. Dice que en todas las clases y por todos los libros que él leía, él se sentía acusado. Y dice que el toque final que le había llevado a él a buscar consejería fue esa experiencia en clase respecto a evangelizar a los pobres. Dice que a él lo que más le llamó la atención es evangelizar a los pobres. Y dice, le decía Marcos a la terapeuta: ya no puedo aguantar más esto. ¿Qué es lo que quieren de mí? Yo he dado todo lo que he podido, decía Marcos. Tengo familia que atender. Tengo estudios que pagar. Trabajo las horas que puedo. Y ahora es como si quisieran decir, decía él ahí en las clases, es como que si quisieran decir que si no hago algo por los pobres, yo no soy un verdadero cristiano. Bueno, hermano, que la iglesia nos propone a nosotros la caridad especialmente con los más necesitados, y eso le producía a Marcos un sentimiento de culpa. Dice que la terapeuta le dice a Marcos: ¿alguna vez has hecho algo para ayudar a los pobres, Marcos? Sí, contestó él. Una vez
ofrendé $90, le dice Marcos. Pero ¿qué es eso comparado con tanta pobreza que hay en el mundo?, decía Marcos. Nosotros queríamos dar más, pero no teníamos más para dar, decía Marcos. Y la terapeuta le dice, ¿y no es esa precisamente la condición de la viuda en la Biblia? Cristo dijo que ella dio más que todos los demás, le dice la terapeuta. Y Marcos dice, sí, yo sé eso, yo he leído ese pasaje, pero ese no es el problema. El problema es que ellos, los pobres, no me importan tanto como deberían importarme, decía Marcos. No permanezco pensando en ellos, ni me siento afligido por la necesidad que ellos pasan. Si en realidad yo fuera como Jesús, sentiría compasión por los pobres, sentiría su dolor y no estaría pensando en otras cosas, decía Marcos. Mira esa mente atormentada de Marcos, culpándose con pensamientos condenatorios. ¿En qué clase de cosas piensas tú, Marcos?, le decía la terapeuta. Pues tales cosas como en mis estudios o en mi familia, o a veces sencillamente no quiero pensar en nada, decía Marcos. Y la terapeuta le dice, ¿y como cristiano, crees que eso no te está permitido? ¿Crees tú que eso no te está permitido a ti? Pensar en tus estudios, pensar en tu familia. No sé qué, no sé. Sé que no es así, decía Marcos. Él estaba ahí dudando. Sé que no es así. Solo que mis sentimientos no son muy profundos, decía Marcos. Y entonces la terapeuta le dice, es el grado de tus sentimientos lo que no es correcto entonces. Sí, eso es, decía Marcos. Mis sentimientos no son suficientemente profundos. Me distraigo con facilidad. Pues a veces voy a la tienda a comprar algo y cuando voy analizando mis emociones tengo que admitir que en ese momento no siento la más mínima compasión por la gente que está a mi alrededor y que tal vez se van a ir probablemente al infierno porque yo no me preocupo por ellos y no los evangelizo. En lo único que pienso en ese momento es en comprar lo que necesito en la tienda y regresar rápido a mi casa. No sé, doctora, cómo Dios puede soportarme a mí porque yo no me preocupo por los más necesitados. Mira cómo se atormentaba Marcos. Y ahí, hermano, ¿dónde estás? Imagínate que Marcos está ahí, está la terapeuta, y hoy, ahí en el corazón de María Santísima, a los pies de Jesús, así como está derrotado Marcos, lleguemos a Jesús, así como estamos. Él no nos echa fuera, porque Él es misericordioso y compasivo. Ahí donde estás, hermano, entonces, déjate sanar por Jesús. Imagínate a Marcos ahí postrado a los pies de Jesús, tratando de que la terapeuta lo ayude. Y si tú te pareces a Marcos, es un momento para que tú ingreses al corazón de María Santísima.
amarte. Hoy reclamo esa promesa para mí, pues mi alma necesita de tu amor y mi vida necesita de ti. Yo no sé lo que es amar y no me he sentido amado. Siempre me he sentido solo y de todos rechazado.